Muy bien, hermanos, hoy tenemos un lindo privilegio que es tener al pastor Julián Tinoco con nosotros. El pastor Julián Tinoco hace algunos años atrás estuvo aquí en la iglesia de Palermo teniendo una serie de conferencias de evangelismo, y él, aunque trabaja en los Estados Unidos, en New Jersey, pues ha pasado estos días por aquí y lo hemos invitado para que esté con nosotros y para que hoy dirija el estudio de la palabra de Dios. Así que sin más preámbulos, los dejo en compañía de nuestro pastor Julián Tinoco. Pastor, Dios le bendiga y bienvenido a la iglesia de Palermo. Gracias, pastor. Edgar Abela, un gran compañero y amigo de trabajo. Estamos contentos y felices de visitarles aquí en la iglesia de Palermo, una iglesia que ya se está tornando parte de nuestra historia y nuestra familia. Pues aquí estuvimos en una campaña de evangelismo, como dijo el pastor, y pudimos tener la bonita experiencia de que en esta iglesia parte de mi familia también fuera bautizada, así que estamos muy felices de visitar a mi familia aquí en Bogotá, visitarlos a ustedes, amigos, hermanos y conocidos de esta iglesia, y estamos ya listos para entonces juntos estudiar una vez más acerca de la palabra de nuestro Dios. Estuve revisando también que tenemos un grupo de hermanos, de amigos conectados tanto en la red social de Facebook y en YouTube, así que estamos desde aquí mandándoles muchas bendiciones, saludos. Gracias por tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios en este día tan especial, un día dedicado a la adoración de nuestro Dios. Le enviamos saludo a todos ustedes, inclusive miré allí un saludo de alguien desde Uruguay, pastor, también otros que respondieron al llamado de escribir sus peticiones, y confiamos que Dios pueda responder a cada una de sus peticiones de acuerdo a la voluntad divina, a la fe que tengan cada uno de ustedes, y también, por supuesto, pensando en que todo lo que pidamos a Dios, el Señor está dispuesto a responder si es para nuestra felicidad y para nuestro bien. En el día de hoy voy a repasar con ustedes un tema que se titula "Lo eterno supera el dolor temporal". Lo eterno supera el dolor temporal. Y cuando escuchamos este título de que el dolor que puede estar pasando un ser humano, algún familiar de ustedes en este año, algún conocido, tuvo que enfrentar la triste realidad de tener a su ser querido enfermo. Este virus que ha azotado a la humanidad no perdona personas de sexo, de raza, de país, de lugar, de posición social. A todos en general estamos a riesgo de tener este virus. Sin embargo, rogamos a Dios que siga protegiendo a su iglesia. Pero la verdad es que muchos han tenido que enfrentar el dolor en consecuencia de este virus, y también posiblemente alguno de ustedes ha perdido un ser querido. Hablando con una persona esta semana que está terminando, me estaba contando de lo difícil que ha sido tener hijos allí. Su esposa, me contaba un hermano, un conocido, y hablábamos de cómo la mujer es capaz de superar el dolor que enfrenta al dar a luz y después gozarse con la felicidad de tener el cuidado de su hijo a medida que crece. Y ese dolor momentáneo que pasó, superado ahora por la felicidad de ver a su hijo, hace inclusive a algunas madres que puedan planificar de tener un segundo hijo, un tercer hijo, porque la felicidad y el amor que otorgan a sus hijos supera el dolor que pudo haber enfrentado al dar a luz. Bueno, comparando, si es que se puede comparar, lo que el Señor nos está prometiendo, lo que nos espera a futuro, es más grande de lo que pudiera pasar un ser humano en esta vida de dolor y de sufrimiento. El texto bíblico que hemos tomado para el estudio de hoy está en Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías capítulo 20, versículo 9 dice:
Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente que, dice allí, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Así que el texto bíblico nos habla de la experiencia de Jeremías. Jeremías estaba enfrentando un dolor de sentirse rechazado, como lo vamos a ver, de tener que enfrentar dificultades, crisis personales, crisis a su alrededor, y expresó aquí en este versículo que sentía tanto dolor que no quería seguir predicando. Así que el dolor y el sufrimiento es algo histórico desde que entró el pecado en este mundo. Nuestros primeros padres tuvieron que sufrir, la humanidad, los patriarcas, a través de la historia. El ser humano sufre porque entró la maldad, entró el pecado, entró el sufrimiento en esta tierra. Pero hay una promesa eterna que pudo levantar a Jeremías en medio de este dolor allí en Jeremías capítulo 20, y es la misma promesa que puede levantarnos y mantenernos firmes a nosotros aquí en este país y en el mundo a pesar de la crisis mundial. Jeremías estaba pasando por un periodo de su vida muy difícil. Habían venido persecuciones, azotes, cárceles y mucha humillación. La verdad que cuando usted estudia la vida de Jeremías, usted se va a encontrar con un hombre que hay que felicitarlo, porque enfrentó el dolor, sin embargo, no se rindió, siguió hacia adelante. Y vamos a ver un poquito acerca de la situación internacional que estaba sucediendo en tiempos de Jeremías. Habían por lo menos 3 grandes imperios que estaban luchando, 3 grandes potencias políticas, países que querían controlar el mundo en el tiempo de Jeremías. Estaba Asiria, Babilonia y Egipto. Desde hacía 300 años, de acuerdo a lo que dicen los registros históricos, Asiria estaba en el valle superior de Éufrates y con Nínive por capital, y estaba rigiendo el mundo. Pero en el momento de Jeremías se estaba debilitando. Y allí estaban las otras potencias por surgir, Babilonia y Egipto, que en un tiempo llegó a ser también una gran potencia, estaba tratando de superar en ese momento a Asiria. Ustedes al leer los libros de historia se van a dar cuenta que Babilonia triunfó. En aquel momento donde estos países se debilitaron, sus gobiernos bajaron la guardia, sus ejércitos fueron perdiendo las batallas y Babilonia comenzó a tomar prepotencia internacional. En ese tiempo estaba viviendo Jeremías. Y pareciera que al escuchar esos momentos pensamos en el tiempo histórico de nuestro tiempo, porque hay países en el mundo que están luchando por querer ser la potencia mundial, querer tener el dominio, el control del mundo, desde el punto de vista económico, financiero, desde el punto de vista político. Y así nos encontramos como miembros de iglesia, como cristianos, en el momento en que estamos viviendo. Pero también Jeremías estaba pasando por una situación nacional, una situación donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dividiéndose en 2 grandes reinos, el del norte y el del sur, ahora se encuentra entonces también en un momento de declive, de desaparición del reino del norte, y ahora Jeremías se encuentra donde ya está por desaparecer también la tribu del sur. Babilonia está llegando al acecho y está amenazando con destruirlos. Una situación nacional bastante difícil en tiempo de Jeremías, y él estaba allí como un patriarca, como un profeta, como un hijo de Dios, para ayudar, animar y seguir adelante con el pueblo de Israel, lo que quedaba del pueblo de Israel. Jerusalén era lo que quedaba
Sin embargo, dice la historia bíblica que en tiempo de Jeremías, a pesar de la situación difícil internacional, a pesar del conflicto nacional en que se vivía el pueblo de Israel, Jerusalén, los descendientes de Jacob, los que quedaban, estaban pasando también por una situación de rebeldía contra Dios. Persistían en ignorar las peticiones y amonestaciones que el profeta le hacía para que ellos tomaran el camino correcto, el camino ideal, que pudieran alcanzar la bendición y salir de esos conflictos y salir de esas crisis. Hay muchas personas que se preguntan por qué estamos pasando por esta situación. ¿Qué es lo que está sucediendo que está haciendo que tengamos estas pestes terribles amenazando la vida y la felicidad de las familias? Algunos dicen, por supuesto, como dice la Biblia, cumplimiento de las profecías. Pero también sabemos nosotros que hay otros que piensan que es un castigo de Dios. Realmente, mis queridos hermanos, el desobedecer, por supuesto, no agrada a Dios. Hay países que se han ido a través de la idolatría, persiguiendo brujerías, persiguiendo enseñanzas erróneas en contra de la voluntad de Dios. Esto no agrada a Dios. No podemos decir hoy en día que es un castigo de Dios. Lo que sí podemos decir es que el ser humano, a medida que se aleja de Dios, queda a merced del enemigo. Y el enemigo, si por él fuera posible y tuviera la oportunidad, acabaría con toda la humanidad. El pueblo de Israel, allí Jerusalén, en tiempo de Jeremías, se resistía a seguir la voluntad de Dios. Frecuentemente Jeremías fue perseguido. Él estuvo allí ante oficiales de Jerusalén e incluso su propia familia fue perseguida. En medio de estas dificultades, Jeremías estaba consciente de la protección y guía de Dios. Queremos decirles, mis queridos amigos y hermanos, que es verdad que estamos enfrentando mucho dolor y temor en este tiempo. Hay gente que tiene miedo, han llegado a tener síntomas de paranoia donde creen que el virus está al acecho en cualquier momento, en cualquier lugar y donde se encuentren. Estamos asustados, pero también es verdad que algunos hoy mismo están en sufrimiento y en dolor por haber perdido un ser querido. Yo tengo conocidos, aquí hemos orado por alguien que ha fallecido. Jeremías estaba pasando por mucho dolor. Y eso es lo que queremos resaltar durante estos minutos de predicación. Que no solo nosotros hemos sufrido. Algunos piensan, pero ¿por qué si yo soy cristiano, si leo la Biblia? ¿Por qué si yo he tratado de ser fiel en estos últimos años? Tomé una decisión de consagrarme a Dios y ahora las cosas se han tornado peores para mí y para mi familia. Pero es que esto no es nuevo. A medida que el ser humano se entrega a Dios, decide buscarlo de todo corazón, tenemos un enemigo cósmico en medio de un conflicto cósmico que no está contento en que usted y yo sigamos a nuestro Dios. Por eso muchas veces encontramos persecución en nuestras vidas. Jeremías enfrentó el rechazo en un tiempo difícil, histórico para el país, para Jerusalén, para las familias cristianas. Jeremías, el profeta, el consejero, aquel que trataba de hacer el bien para su pueblo, se encuentra también con el rechazo. Nadie quiere ser rechazado. Pero ahí está Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice la Biblia, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿qué dijeron a Jeremías? No andaremos. Así estaba el pueblo, ciego, rebelde, terco. Había crisis internacional, había crisis nacional, pero nada de eso advertía al pueblo a buscar el buen camino. Se resistía a escuchar los consejos, las predicaciones, los sermones, las orientaciones.
Les entraba por un oído algún consejo bueno que venía de Jeremías el profeta y les salía por el otro. Jeremías 6:16 dice que el pueblo, después de escuchar a Jeremías, le dijeron: no andaremos por el camino que tú nos estás aconsejando. No solamente eso, sino ustedes miran el versículo 17, dice que Jeremías también les aconsejó, pues también sobre vos, dice ahí, pues también sobre vosotros, atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. O sea, no andaremos por los caminos de Dios, ni escucharemos tampoco a los atalayas, a aquellas personas que tú envíes para que nosotros les escuchemos y cambiemos. No vamos a cambiar, no vamos a andar por esos caminos y no vamos a escuchar a nadie que usted envíe. Esa era la situación que tenía que enfrentar Jeremías: rechazo. Hay personas que se sienten rechazadas hoy en día, rechazadas en su propia familia, no los quieren, rechazados en su trabajo, rechazados en su propio país, rechazados en un país que es ajeno, inmigrando allá, siendo como inmigrante extranjero, se sienten rechazados. Vivimos en constante rechazo. Hay personas que aman, pero se sienten rechazados por el ser amado. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, jamás Dios lo hará. Dios no es un Dios que te rechaza. Está con los brazos abiertos para recibirte hoy y mañana. Cuando tú quieras buscarle, Él estará esperando por ti. Esa es la bendición que tiene un cristiano. Andamos en sufrimiento, andamos en crisis, pero contamos con un Dios que no nos rechaza, que nos espera de nosotros lo mejor, porque Él sí confía en nosotros. Jeremías recibió esta advertencia de Dios: tú vas a ser rechazado, te va a doler el rechazo, pero prepárate para ser rechazado. Jeremías 7, 27, 28 dice: tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Versículo 28, les dirás por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Qué triste la condición de un pueblo que, necesitando de Dios, lo rechaza. Como dice la Escritura, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Que una persona esté enferma, que necesite médico y no busque medicina. Así a veces el ser humano sabe que va un camino hacia la destrucción. En las lecturas de oración mirábamos cómo padres piden por sus hijos. Hay hijos que se tornan ciegos, tercos, necios. Saben que la felicidad está en conocer y seguir la verdad, pero como este pueblo, dice allí, no aceptan corrección. Ahora, no solamente son hijos, hay adultos que ya somos viejos, que ya hemos pasado años en conocimiento y en relación con Dios, y nos tornamos necios, ciegos y tercos. Pareciera que los años que tuvimos de experiencia con Dios no nos ha servido. Sin embargo, el llamado para nosotros hoy es que miremos a Jeremías, un hombre con rechazo, con dolor, con sufrimiento, en medio de crisis nacional, en medio de crisis internacional, pero se mantenía firme porque recibió un llamado de Dios y quería cumplirlo, quería cumplir con la misión, siguió adelante. Ustedes van a mirar en los pocos minutos que quedan lo difícil que seguía en la vida de Jeremías, sus terribles experiencias. Dice que Jeremías no solamente enfrentó la crisis, el sufrimiento, el dolor, el rechazo, sino que ahora también dice allí que enfrentaba burlas. Jeremías 27 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Si uno se pone en los zapatos de Jeremías,
Y Dios te llama a una misión. Y Dios te invita a mantener la verdad de Dios en su corazón. De poseer las verdades, atesorarlas como un buen cristiano. Pero lo que recibes es rechazo, lo que recibes es dolor, lo que recibes es sufrimiento, lo que recibes es burla. Pregúntese, ¿usted es capaz de mantenerse fiel? ¿Usted es capaz de mantenerse firme? Cuando te pica un zancudo, gritas y te vas, reniegas de Dios, reniegas del cristianismo. ¿Tú te estás preparando para cuando vengan realmente los sufrimientos y el dolor a tu vida? Estamos muchas veces predicando de persecución, ¿no te das cuenta que a lo mejor ya comenzó la persecución? Ya estamos nosotros siendo perseguidos por un enemigo invisible que es este virus, por el diablo que no lo vemos y está al acecho buscando a quien devorar. Póngase en los zapatos de Jeremías. Nos estamos preparando para el final. ¿Qué vas a hacer cuando te llegue la hora de tomar decisiones, como dice aquí la cartelera que tenemos atrás en el púlpito, en la plataforma? Jeremías fue acusado también de traidor. Dice Jeremías 37:13, Irías, el nieto de Ananías, arrestó a Jeremías y lo calificó de traidor, diciéndole: tú te pasas a los caldeos. Lo estaban acusando de trabajar y de ayudar a los caldeos, a los babilonios, que ya estaban por derrotar y acabar con el mundo conocido de aquel entonces, para ellos ser el imperio poderoso del momento. Y decían allí: Jeremías, tú estás trabajando con ellos, tú eres un traidor. Si ustedes miran el versículo 14 de Jeremías 37, Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. En otras palabras, lo llevó a la cárcel, dice el versículo 15. Y los príncipes se airaron contra Jeremías, le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba de Jonatán, porque le habían convertido en esa casa en cárcel. Lo llevaron preso, lo azotaron, lo golpearon, lo humillaron, le dijeron que era un traidor, lo maltrataron físicamente. Dice Jeremías 18:18 y Jeremías 37:15 que Pasur hizo que lo azotaran, o sea, lo hirieran, porque la palabra azotar es herir. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Pasó tiempo en la cárcel. Dice allí que él tuvo que enfrentar el cepo, o sea, un sufrimiento no solamente de cárcel y prisión, sino también de un estilo de sujeción. Lo amarraban, lo colocaban allí con un madero, en fin, le colocaban cosas en los pies, cadenas, para que se mantuviera él encerrado y no tuviera opción de escapar. Además, estaba en una cisterna, lo metieron en un hueco allí, en una cisterna que se había cavado para los presos, a la cual se le conocía como las bóvedas, y pasó mucho tiempo en el patio de la casa de esos guardas, de los que lo vigilaban y lo cuidaban. Jeremías, mis queridos hermanos, es un hombre de dolor y de mucho sufrimiento. Jeremías expresa su desaliento. Cualquiera se cansa, cualquiera expresa palabras así como que ya me rindo. Y ahí está la lectura bíblica de hoy, Jeremías 29. Él le dijo a Dios: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Ya basta de predicar, ya basta de estar hablándole a la gente de Dios, porque mira todo lo que me pasa, no encuentro una salida, todo es peor para mí. Hay veces que pasa eso en la vida del ser humano, que dice: hasta aquí, ya se me colmó la paciencia, ya no puedo más.
Todo está mal, miro para la derecha, miro para la izquierda, miro a mi alrededor y todo es problemas, no encuentro escapatoria, ya me salgo de la iglesia, olvidémonos de iglesia, olvidémonos de Biblia, olvidémonos de Dios, que no me llame el pastor más nunca, que no vengan los ancianos, no quiero saber nada. Bueno, Jeremías se encuentra aquí en capítulo 20, en un momento difícil de su vida, que tiene que tomar una decisión. Dice el texto bíblico: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, mira lo que le pasaba a Jeremías. No obstante, aunque él estaba diciendo esto, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, una lucha. No quiero, pero tengo que hacerlo. Ya no quiero salir, pero hay algo dentro de mí que me dice que no, que debo hacerlo. Dice, estaba algo en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Mira lo que dice el verso 17. Le dice él a Dios: ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? Versículo 18. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Ya estaba Jeremías en agonía. Dice que estaba sufriendo, no quería, pero sabía que dentro de él estaba en su corazón de cumplir con esa misión, de hablarle al pueblo de Israel lo que quedaba para que pudiera escuchar la voz de Dios. Hay que tener cuidado con lo que hablamos. ¿Te duele algo? ¿Sientes angustia, sufrimiento, dolor? ¿Quieres gritar? Ten cuidado. Porque cuando uno está enojado, cuando uno está angustiado, cuando uno tiene dolor, a veces dice cosas que después uno se arrepiente. Jeremías estaba hablando porque le dolía lo que le estaba pasando, pero vamos a ver que él tuvo que arrepentirse de lo que dijo. Debemos cuidar nuestras palabras durante estos momentos, porque solamente son palabras que brotan de un corazón herido. Mis queridos hermanos, yo cuando aconsejo a las parejas, tengo que decirles esto. Hay veces que la esposa pasa por un momento tan difícil que te dice no te amo, o a veces el esposo. Pero no prestemos mucha atención a las palabras. A veces los hijos también le dicen, no, yo no quiero que tú seas más nunca mi mamá ni mi papá. Bueno, son momentos de angustia. No creamos todo lo que escuchamos. Dice ahí, muchas veces las palabras que estamos escuchando son producto de un corazón herido. Cuidemos nuestro corazón, porque las dificultades no las podemos evitar, pero sí podemos sacar el mejor resultado o sacar ventaja del momento en que estamos viviendo. Que estamos en crisis, sí, pero ¿cuáles son las ventajas de esta crisis? Que estamos encerrados. ¿Cuál es la ventaja de haber estado encerrados? Yo le puedo contar muchas ventajas que yo he sacado de estos momentos en que vive la humanidad. Mis queridos hermanos, no cambies tu futuro por tu presente de dolor. Hay algo más grande que nos espera. Apocalipsis nos habla de un mundo donde no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la promesa en Apocalipsis. Nos esperan ciudades mejores de las que estamos viviendo hoy en día, con mejores construcciones. Nos espera un lugar donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber hospitales. Nos espera un lugar donde vamos a estar cerca con nuestro Dios. Cualquier duda, cualquier pregunta, allí va a estar nuestro Señor Jesús para preguntarle, decirle y escucharlo. Esas son promesas futuras que pronto vendrán. Eso no puede pasar de lado, colocarlo de lado por el presente de dolor que estamos sufriendo. La felicidad
no depende de nuestras circunstancias. Mis queridos amigos, probablemente algunos están enfrentando ansiedad, angustia y depresión porque están allí encerrados. Pero eso es circunstancial, esto no será para siempre. Esto va a pasar no porque lo diga un pastor, ni porque lo diga su vecino, ni porque lo diga por ahí las noticias. Esto va a pasar porque la Biblia lo dice, y como la Biblia lo dice, yo lo creo. Va a haber un futuro mejor, tierras nuevas. Ahí está San Juan capítulo 14. Jesús dijo, si me voy, vendré otra vez. Hay promesas futuras grandiosas que no podemos ponerlas a un lado y empezar a hablar todo el tiempo de virus, de coronavirus y que de vacunas y que son malas y que son buenas. Mis hermanos, hay cosas más importantes para hablar, que es el futuro que nos espera. No cambies tu futuro por la circunstancia del presente. La felicidad no depende de nuestras circunstancias. Podemos ser felices al ver la mano de Dios en nuestra vida y la victoria que Él nos brinda. Tristemente, algunos dejamos que nuestra mente se llene de cosas negativas, como estaba pasando con Jeremías. Dice Jeremías 33:3, a lo mejor, dice ahí, he orado y aún no viene la respuesta. Es cierto, no ha llegado, pero ya la enviaste y pronto llegará la respuesta. Cuando tú miras Jeremías 33:3, hay varios pensamientos en la Biblia que hablan de cómo el Señor está pendiente, no solamente de Jeremías, sino de nosotros también. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que estamos viendo no es todo. El mundo no se va a acabar por la pandemia. El virus no va a acabar con la humanidad, porque la Biblia lo dice. Dice que todavía no es el fin. Cuando tú lees Mateo 24, Mateo 25, todavía no es el fin. Así que ánimo, sonríe, levántate. No te quedes ahí en el piso, allí derrotado. Levántate, porque hay cosas futuras que Dios promete para ti y para mí. Estamos en crisis, es verdad, pero sácale provecho a la crisis. Sácale provecho espiritual, familiar. Trata de invertir en tu vida personal, en tu carácter. Sácale provecho a esta situación. No te quejes. Quejarse es un vicio y el vicio es malo. Por lo tanto, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No te rindas, no renuncies. Mira lo que dice Jeremías 20:11, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Jeremías en el versículo 9 se estaba quejando. No quería ya hacer nada, pero usted mira en el versículo 11, dice, el Señor está conmigo. La Biblia dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Que te sientes solo porque estás encerrado? Es verdad que no tienes amigos ni tienes tu familia cerquita, porque pues hay cuarentenas, hay toque de queda, en fin, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jeremías en el versículo 11, el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Este virus se acabará. No podrá prevalecer contra la humanidad, porque tenemos un Dios poderoso, que dice la Biblia en la profecía, que la ciencia también aumentará. O sea, Dios va a usar la ciencia, Dios va a usar sus milagros, Dios va a usar su poder para sacarnos de esta situación y de otras que vengan. Yo como cristiano no tengo miedo, ni siquiera debiéramos nosotros tener miedo a la muerte, porque la muerte es un sueño y los que duermen en Cristo resucitarán. ¿Y cuál es el miedo? Dicen algunos por ahí en la calle. Estamos con Dios. ¿Por qué temer?
pues Dios está con nosotros. No ahogues tu victoria por una circunstancia actual. Jeremías 27, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Déjate vencer por Dios, entrega tu corazón a Dios, entrega tu vida a Dios, conságrate a Él. No tenías tiempo para leer la Biblia, ahora léala que estás en tu casa. No tenías tiempo para conectarte con gente y decirle que Cristo le ama, que Cristo viene. Bueno, es el momento, ocúpate en las cosas de Dios y verás cómo cambiará tu vida. En el mundo tendréis aflicción, dijo Dios, Jesús. Sin embargo, confiad, porque Jesús ha vencido al mundo. Ya terminando en estas reflexiones finales, pensemos en estas palabras de Jesús, San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengamos paz. Si las noticias no te brindan paz, deja de escuchar noticias. Si los vecinos y la gente allí te andan asustando que ahora sí te vas a morir porque el virus aquí, el virus allá, deja de escucharlos. Escucha a Dios. Él te brinda la paz que el mundo no te puede dar. ¿Qué va a pasar contigo y conmigo? No sé. Mañana y pasado la historia puede ser diferente, pero confiad. Cristo ha vencido al mundo y Él quiere vencer contigo también. Nuestra realidad es otra. Nuestra realidad actual no es nuestra realidad eterna. Como les dije al principio, hay cosas que nos esperan mejores que estas. Solamente es el camino hacia nuestro destino final. Lo que está pasando ahora es lo que nos está preparando para la vida eterna. Así que aprovecha. ¿Cómo hacer si no hay dinero en medio de la pandemia? Aprovecha a prepararte para el final. Si hay que medir la comida para que ahora alcance más días, para que podamos comer más días adelante, pues hazlo ahora. No esperes que estés en la montaña corriendo porque te están persiguiendo como cristiano. Aprovecha ahora y diga, estamos en persecución. Bueno, entonces voy a racionar la comida, los alimentos, el dinerito que tengo. Aprovecha para prepararte para el final. Porque lo que está pasando ahora no es el todo, es el camino que nos llevará al final. Gloria a Dios porque tú y yo estamos viviendo en los tiempos proféticos, en tiempos de historia. Nuestra realidad es otra, mis queridos hermanos. Nuestra realidad actual no será nunca esta. Dios espera algo mejor para nosotros. No fuimos llamados para la derrota, fuimos llamados para la victoria. Hay algo en ti que se necesita y necesitamos que Dios nos las otorgue. Déjenme leerles esto antes de terminar. Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. No fuimos creados para vivir apagados. Los adventistas del séptimo día, los cristianos, tenemos que tener un fuego por dentro. Mientras la gente está apagada, sufriendo, así cabizbajos, aburridos, como que angustiados, como que debilitados, nosotros debemos tener fuego por dentro, luz, calor. Dice, pero es que yo no puedo llegar a esa gente. Sí puedes. Una llamada de FaceTime, una llamada de WhatsApp, que te miren sonriendo, que te miren positivo, no que te miren derrotado. No fuimos creados para vivir apagados. Aunque estemos en esta crisis mundial, en este virus, levántate, sonríe, vive. Aprovecha el momento para mostrar que somos cristianos de verdad. Dice ahí, somos llamados para estar encendidos con pasión por Dios.
y por la visión de nuestra casa. Todo lo que pasamos en nuestra vida tiene un propósito. No lo debemos cuestionar, simplemente crea en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y el propósito que Dios tiene para tu vida es algo más que este virus, es algo más que lo que tú estás pasando ahora. El último texto, se lo leo antes de irme. Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. Quizás te lo sabes de memoria. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Cristo vendrá. ¿Tú crees eso? Coloque allí en el Facebook donde tú estás mirando o en el YouTube, diga: yo creo que Cristo vendrá y no tardará. Anímate con las promesas de Dios. Las promesas de Dios no fallan. ¿Perdiste empleo por la pandemia? No estás solo. Dios va a proveer, pero tienes que creer. Perdiste un familiar, crea que los muertos en Cristo resucitarán primero. Tienes problemas de salud. Yo sé, porque quienes no hemos estado enfermos, nos duele, pero no estamos solos. Dios te ofrece su mano como un bálsamo. Y aunque los médicos digan una cosa, tú creas en Dios, que es el Dios de la vida y el Dios de las oportunidades. Cristo vendrá y no tardará. ¿Tú crees eso? Yo quiero orar por eso. Yo quiero orar por ti. Nos volvemos negativos con tantas cosas que pasan. Pero como decía el título de este sermón, no permitas que lo eterno, que lo que estás viviendo, te quite las promesas eternas que Dios ha hecho para nosotros. Allí donde estás, pon tu mano en tu corazón. Dígale: Señor, ayúdame a pensar como piensan los cristianos que creen en las promesas. Ayúdame a pensar positivo. Ayúdame a sacarle ventaja a esta situación. Mi vida espiritual puede crecer en medio de la pandemia. Mi vida espiritual se puede preparar mejor en medio de la pandemia. Vamos a orar. Cerremos los ojitos. Padre Santo, el mundo nos ataca con tantas noticias negativas y terribles que están pasando. Sabemos que es verdad. Sabemos que este virus está acabando con miles y miles de personas. Pero nada de eso va a hacer que nosotros cambiemos nuestro pensamiento en un futuro maravilloso que nos espera. En ese futuro que tú nos has prometido. No es mentira, porque tu palabra lo dice: me voy y vendré otra vez, y os llevaré conmigo mismo, dice la Escritura, para que donde tú estás nosotros también podamos estar. La Biblia dice que vendrán cielos nuevos y tierras nuevas. Señor, son promesas más poderosas que cualquier noticia de este virus que atraviesa este mundo. Queremos pedirte que nos ayudes a ser mejores cristianos en esta época. Que todo esto que está pasando nos ayude para que nosotros podamos encender ese fuego que, dice Jeremías, tenía en sus huesos. Que podamos iluminar a aquellos que están apagados. Que podamos iluminar a aquellos que están en oscuridad. Que cuando nos vean nos puedan decir: ¿pero qué te pasa? Tú como que no lees noticias. Sí leemos noticias, pero leemos más la Biblia, que nos da la promesa de vida eterna. Cualquier hermano que está sufriendo en esta hora, en el Señor, queremos pedirte y suplicarte que tu poder llegue hasta allá, con tu Espíritu Santo consolando ese corazón y cambiando la vida. Bendice esta iglesia que se ha tornado ahora casi que virtual, pero cada familia conectada, que tu bendición le alcance en esta hora.
y que podamos decir, como Jeremías, yo sé que el Señor Jehová está conmigo y está con esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.